Listo, ahí empecé a grabar. Entonces, vamos a la presentación. Bueno, no sé si a qué ejemplos te referís o ejercicios, decime. Son los primeros, pero es una duda en general. Yo me Sí, acuerdo que el primer ejercicio que explicó ahí en el video, sí, ese creo que sí, ese ejercicio, son todos ejercicios que cumplen con la relación de orden porque cumplen con la propiedad reflexiva, antisimétrica y transitiva. sí, Mi duda es la siguiente, con la propiedad antisimétrica. sí, Yo tengo anotado en mi teoría que la simétrica cumple la simetría con todos sus pares, sí. la no simétrica con algunos, Ujú. la asimétrica con ninguno. Y Bien, la antisimétrica me colgué y no he copiado nada, entonces en la teoría del último video nos explicás, ya te digo, que todos los elementos del par ordenado se relacionan consigo mismos, ¿ya? No, perdón, estoy leyendo lo reflexivo, cualquier cosa sí. ahí. La antisimétrica decís, ya que algunos de sus pares son simétricos y otros no. Pero eso no sería para el no simétrico. Es así. Eh, Analicemos este primer ejemplo que sale acá. En la relación tenemos el par 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1 y 3, 2, ¿sí? Si fuese simétrica esta relación, el par 2, 1 tendría su simétrico que tendría que ser el par 1, 2. Como ya Sí. esa relación no tiene el par 1, 2, entonces ya no es simétrica. Con que uno Ujú. solo no cumpla la simetría, ya esta relación no es simétrica. Vamos al segundo nivel. Entonces veamos si es no simétrica. No simétrica dice que, bueno, algunos pares no cumplen, que no tienen su simétrico. ¿Qué vendría a ser este caso? ¿No es cierto? Algunos, ¿para qué tengo Exacto. gente en sala de espera? Los acabo de ver. Sí. Tengo algunos pares que, bueno, que no cumplen con la simetría. Para. La antisimétrica es que ningún par tendría su simétrico, pero acá, ¿qué pares tienen su simétrico? Sí, el 1-1, el 2-2 y el 3-3. Bien, entonces la antisimétrica lo que nos dice es, bueno, a ver, si hay algunos pares que tienen su simétrico, esos pares deben cumplir que X es igual a Y. Ah, sí, eso lo tengo anotado, es verdad. ¿Me entendés? Sí. Y es lo que O sea pasa que justamente. sí, o sea, si yo, por ejemplo, en esta relación que estoy viendo acá, Sí, tuviese el par 1-2, ya no sí, sería antisimétrica, sino que sería no simétrica. exactamente, exactamente. Ah, perfecto. Sí, Ese es justo el ejemplo sí, ya. que te iba a dar. ¿Me entendés? ¿Cuál es la diferencia entre la no simétrica y la antisimétrica? Justamente eso. Si existiera en esta relación el Bien. par 1-2, deja de ser antisimétrica porque el par 2-1 y 1-2 no cumplen la condición de que X es igual a Y. Ujú. Sí, sí, ¿Está bien? Pero bien. justo los pares que tienen su simétrico cumplen con que X igual a Y. Entonces es antisimétrica. Sí, genial. Bien, esa duda me estaba matando. Ajá. Bien, otra duda. Esta es media, no sé, la verdad es que debe ser muy estúpido lo que me va a responder, pero bueno, me da hasta un poco de vergüenza preguntarle. No, pero escúchame, En el estúpido es quedarse con las dudas, ¿sí? Para eso estamos. que sí, no No me voy podemos saber todo. sí, me voy a porque después me lo va a tomar en un examen y no voy a saber qué responder. Entonces, lo voy a preguntar. Bueno, ¿es un En el ejercicio de segundo, acá? sí, 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 es el segundo, el que estamos viendo ahí, Ah, bueno, el que claro. dice, el que tiene los elementos 1, 2, 3, 4. Ujú. Dice que la relación es, Sí. bueno, x y pertenecen a A al cuadrado, tal que x divide ahí. No entiendo Sí. esa relación, porque todos los números dividen a todos.
No entiendo por qué están algunos. Y no ¿Cómo? estamos hablando de divisores. No entendía a qué quiere llegar con esa relación. Claro, X divide ahí quiere decir X es divisor de Y. Ah, ¿Entendés? no me había dado cuenta. Yo pensé que era como que todos iban porque todos dividían y todo, pero no. No, no, no. X Es es la divisor de relación, Y. claro, es la relación divisor esta. Nada más que se le da así, X divide ahí. O ponelo vos en tu carpeta, es X es divisor de Y. Claro, X es divisor de Y en realidad. Claro, pero se escribe al revés, ¿viste? Claro, ahí está. Ya está. Perfecto. Bien, listo. Ahora me lo voy a Si anotar. vos, si vos esto ¿Y lo qué más? expresás como fracción, sería Y dividido X es igual a un K, siendo K un número. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, bien. Perfecto. Bien. Bueno, y tengo una duda en la transitividad, que no me Sí, había surgido hasta recién estos días. sí. Por ejemplo, veamos A ver, no la a tengo ver, acá acá marco un ejemplo. esta presentación, la transitividad está en otro video, me imagino. No, no importa, porque es con este ejemplo que quiero ver, con este Ah, bueno, último. dale. Este último ejemplo. Ujú. Yo, por ejemplo, en teoría no, es transitivo para que me cumpla con la relación de orden. Eso ya lo afirmamos que es Sí, transitivo. Pero, por ejemplo, a ver, en el ejemplo 1-3, el par 1-3 con el par 3-3, ¿verdad? El par sí, 1-3 con el par 3-3 me tendría que dar como resultado el par 1-3, ¿verdad? exactamente. Y pero que es el mismo que ya estoy usando al principio, el que utilizo, Claro, porque porque no está repetido. casualmente se genera uno de los pares que estoy usando. Casualmente. Ah, eso Pero quería no aclararlo. siempre Entonces, te va ¿y a me pasar. sirve? No, ya me ha pasado en otros casos que sí está generado. En este caso, justo es el mismo par. Eso es lo Claro, que yo quería saber, justo que te si es el genera mismo uno de par, los me pares sirve. implicados. Sí, 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 sí. Porque en este caso, todos los pares que me genera son los que estoy usando para la transitividad. Sí, es una Entonces ahí me casualidad. surgió la duda, porque, por ejemplo, con el... Ah, porque, por ejemplo, a ver, estoy buscando otro. ¿Cuál dijimos? El 1-3. El 1-2, por ejemplo. El 1-2 me dice 2-2, o sea, 1-2. Soy lo mismo. Claro. Estaba viendo Y el 1-4 también. a ver si había alguna excepción. Claro, el 1-4, el 2-4 te va a pasar lo mismo. Claro, no, justo generan los mismos pares que están implicados. Pero eso Con es una todo. casualidad. En algún ejemplo Entonces vas ahí a entré ver, en duda. sí, no, pero no importa. Vos vas a ver en algún ejemplo, ya sea del práctico o de alguno que haya dado, que cuando vos combines esos dos pares te van a generar un par que no está implicado en esa combinación, pero esto Sí, es casual, no es que siempre eso te sí. tenga... No, yo estaba acostumbrada a que siempre me daba un tercer par, que no estaba implicado ahí. Entonces Ajá, ahora que me encuentro con esto, dije, ¿qué pasó? Porque no encontraba el tercer par. claro. No, no, te puede pasar que generes un par nuevo o te puede pasar que generes un par de los que ya estás implicando, digamos. Bien. Y la última pregunta, y acá me vas a retar porque esto se supone que lo tengo que saber desde principio de año. No reto, Eh, dale, dale. pero se me hizo lío. Nosotros sabemos que la definición de subconjunto Sí, es que si X, por ejemplo, el subconjunto A subconjunto de B, ¿verdad? sí, Sabemos que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, ¿verdad? sí, sí, Bien. Y en el caso del subconjunto propio, decimos que X pertenece a A, entonces X pertenece a B, pero además B tiene un elemento extra, o sea, es como exactamente, mínimo, ¿verdad? exactamente. Bien, estoy en lo correcto. Mi duda es la siguiente. Yo acá en relaciones de orden digo que la relación tiene que ser subconjunto del producto cartesiano del mismo conjunto, o sea, en este caso de A al cuadrado. Pero cuando yo tengo mi relación,
que en teoría esa relación tiene que ser subconjunto, veamos que cualquiera de estos ejemplos son pares. Acá es donde, a ver, por ejemplo, en el primer ejemplo que es más cortito, Sí, tengo el par 1, 1, el par 2, 2, el par 3, 3, el par 2, 1, el par 3, 1, el par 3, 2. sí. Pero, ¿cómo veo que eso es subconjunto de A si A está formado únicamente por 1, 2, 3? No, mirá, Yanni, Ahí se me fíjate hizo lío. arriba, fíjate arriba, te dice, analizar el conjunto A que está formado por los elementos 1, 2, 3. La relación se define Sí, como los pares X y que pertenecen a A cuadrado. Acordate que todas las sí. relaciones derivan, salen del A cuadrado, no salen de A. Ojo que eso es un Ay, qué concepto boluda, es verdad. súper importantísimo, porque si vos llegás a decir Sí, eso, en realidad al cuadrado tiene más elementos. claro, el A cuadrado Sí, A es cuadrado tiene. todo con todo, vos vas a tener un montón de pares en A Sí, cuadrado, ¿sí? De todas esas, sí, sí. de todo ese producto cartesiano A por A, de ahí se van a derivar todas las relaciones. Que acordate que siempre Sí, incluimos la relación con el vacío y la relación misma, que sería el A por A, ¿sí? sí, ya entendí, es verdad, no me había dado cuenta, yo lo estaba sacando de A y estamos hablando de A cuadrado. Es Claro, no, verdad, en así, realidad es un así no te iba conjunto a dar más grande. nunca. Claro, exactamente. No me cerraba el concepto. No, está re bien, ya está, ya entendí, yo me he equivocado en eso. Y entonces ahora me acaba de surgir otra duda con lo del vacío. En Dale. esta relación podría estar incluido el vacío. Ah, pero como no me lo está pidiendo ahí en la No, relación que me una de las acota, por eso no lo relaciones, incluí. es así, una de las Sí, 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 relaciones puede ser el sí. vacío, una de las relaciones, porque el Ujú. vacío es subconjunto de todo conjunto, ¿sí? Bien, y si yo tuviese que tomar un subconjunto, a ver, quiero como reforzar esto. Si yo tuviese que tomar un subconjunto del conjunto A solamente, podría ser el subconjunto uno, el subconjunto con el elemento 2, con el elemento 3 y con el elemento del vacío, nada más. Y con el elemento 1, 2, 3 del Uno, mismo. 2 también. Sí, uno, 3, 2, 3, ¿está bien? Claro, Estoy hablando solamente del pero conjunto. ahí Ah, estamos bien, hablando de, bien. ahí está formando el conjunto de partes de A. No estamos analizando una relación Sí, sobre A. no, quería Ok, tomar pequeños subconjuntos de bien, A. Eso quería nada más. Ah, bien. pero otra duda. Ay, Dios. Pero subconjunto, en teoría, para que sea subconjunto de otro conjunto, no tienen que tener los mismos elementos, pero no quiere decir que tengan que tener la misma cantidad de elementos, ¿no? Claro, no, porque si vos, por ejemplo, vos me decís, yo tengo el conjunto A con los elementos 1, 2, 3. Sí, ¿Cuáles son los subconjuntos sí, que puedo derivar de A? Puedo derivar el vacío sí. porque ya lo sabemos por teorema. El mismo A porque el mismo conjunto es subconjunto de sí mismo, ¿sí? Eso ya lo Ujú. sabemos por teorema. Ahora, ¿cuáles son los otros subconjuntos que puedo sacar de A? El subconjunto formado por el elemento 1. ¿Por qué es Ujú. subconjunto del conjunto A, que tiene los elementos 1, 2, 3? Y porque el conjunto cuyo elemento es 1, el subconjunto cuyo elemento es 1, por definición es subconjunto de A, porque todos los elementos de este que estoy analizando, que es el 1, son elementos de A. Sí. Esa es la definición. Ah, No ah, importa si bien. son Yo tenía todos los una elementos de A, confusión. son elementos de A. Puede ser un Mm. elemento de A, dos elementos de A, los tres elementos de A. O sea que todos los elementos de ese conjunto nuevo generado pertenecen a A. No importa la cantidad que tenga el nuevo conjunto generado y el conjunto A. Claro, yo, ¿qué otro Yo me había quedado con que tenían subconjunto, que tener qué la otro misma. subconjunto puedo formar? Por ejemplo, el subconjunto formado por los elementos 1, 2. ¿Es subconjunto de A? Y sí, porque todos los elementos de ese conjunto que estoy analizando, cuyos elementos son 1, 2, son elementos de A. Bien, bien. Y entonces ahora mi pregunta es la siguiente. Entonces, ¿qué papel juega el subconjunto propio? Si el subconjunto siempre va a tener menos elementos que el conjunto original.
No. A ver, el subconjunto propio es cuando yo, por ejemplo, estoy comparando, mira, supongamos que tengo A, que tiene los elementos 1, 2, 3, y el de abajo, en Sí, vez de llamarlo A, lo voy a llamar B, que tiene los elementos 1, 2, 3, 4. 1, ¿Sí? 3, 4, sí, no tiene el 2. Bueno, Bien. entonces vos podés decir que el conjunto A es subconjunto propio del que está abajo, que lo vamos a llamar B, en este caso. ¿Por qué? Y porque todos los elementos de A son elementos del conjunto B, pero B tiene además otro elemento, por lo menos un elemento más, que es el 4. Ah, claro, es un número distinto que no estaba. Sí, sí, sí. Y ahí es como Sí, que, ya está, ya caí. Está bien, bien. Sí, sí, ya está, perfecto. está bien Muchas lo que gracias, estás profe, se haciendo, me que hizo un volvés, lío. no importa, no importa, está bien lo que estás haciendo, que volvés a las definiciones y analizás lo nuevo que estamos viendo con lo anterior, porque todo lo tenés que relacionar. Así se estudia para el final, porque vos, cuando vayas a rendir el final, todo esto que estás pensando lo tenés que tener ya incorporado, ¿me entendés? Porque justamente Ujú. eso es lo que se pretende de una materia. Esto es madurar la materia, ver que no estamos viendo contenidos aislados, sino que estamos viendo todas cosas relacionadas, ¿sí? Vos fíjate que nosotros empezamos con la lógica, y vos me vas a decir, bueno, pero ahora estamos con relaciones y la lógica no tiene nada que ver con relaciones. ¿Estamos seguros que no tiene nada que ver? Si nosotros, todas las definiciones que tenemos son implicaciones, ¿me entendés? Ah, claro. ¿Ves? Sí, ¿Ves cómo vamos sí. armando todo y vos me vas a decir, bueno, y vimos la definición de subconjunto y ahora veo que para las relaciones necesito que sean subconjuntos? Todo se va tejiendo sobre lo que ya hemos aprendido, pero no estamos viendo contenidos aislados. Ahora cuando veamos funciones vamos a ver que, bueno, obviamente funciones es un caso especial de relaciones, ¿no? Pero no son unidades aisladas, eso es lo que tienen que ver cuando estudien la materia, de ir volviendo a las definiciones y ver, y esto, ir encontrando las relaciones que hay entre una cosa y otra. ¿Sí? Está perfecto lo que estás haciendo. Bueno, no, me habían quedado esas dudas, pero ya está, ya me quedó clarísimo. Me quedó re claro todo. Ya, ya está, esas eran las dudas que tenía, profe. Bueno, bueno, está bien. A ver todos los demás, si hay alguna duda con respecto a esto. ¿El práctico lo hiciste, Jani? ¿Empezaste por lo menos? Honestamente no, la verdad es que el fin de semana, mira, era o dedicarme por completo al álgebra o me hacían los bolsos y me echaban. Ya me estaban multando hacía como un mes. Sí, no te hagas problema, a mí me multan desde que Así, empecé a dar clase. así que el Sí. fin de semana pasado no hice nada directamente. Y este fin de semana hice poquito. No, no, es que de Sí. verdad me estaban por echar de mi casa, así que No, no, sí lo entiendo, lo como que entiendo. avancé un poquito nada más. Pero ya hoy sí, ya estamos entre semana, así que no me pueden decir nada. Claro, sí, Hoy ya sí, me a mí pongo me más. pasa lo mismo, no te hagas problema. No te hagas ningún problema. Por eso te digo que estoy desesperada por ir a trabajar en forma presencial porque es Ahí otra no te pueden cosa. decir nada. No, no, ahí no me pueden decir nada. Pero bueno, estamos en esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, espero las dudas, consultas, quejas, sugerencias de todos los demás, comentarios, y si no, empiezo ya con la parte de funciones. El silencio otorga. Bueno, Empiece, profe, empiezo. empiece. Bueno, empiezo. Saco entonces esta pantalla, saco esta pantalla, voy a buscar la otra presentación, funciones, a ver, ay, qué lío que se me hace.
compartir pantalla. Ahí está. Funciones. Bueno, escúchenme lo que les voy a decir. Esta parte de funciones que vamos a ver acá, que sigue siendo parte de la unidad número 3, como ven acá en el título, ¿se ve la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces, lo vemos al final de la unidad número 3, porque ustedes, como han visto ya en cálculo, lo vamos a ver rapidito porque esto es, ya lo han visto, ya lo conocen, saben lo que son las funciones. Entonces, lo que queremos analizar es estas funciones desde el punto de vista del álgebra. ¿Por qué? Y obviamente porque si estamos hablando de relaciones, sabemos que una función es una relación. Entonces, justamente, vendría a ser como un caso súper especial a tener en cuenta en la unidad de relaciones. Entonces, bueno, acá como que al principio digo cosas que ustedes ya saben y bueno, pero nunca está de más repetir. Para mí, nunca está de más repetir las cosas porque siempre se aprende algo nuevo o lo podemos analizar de otra forma. Empiezo con un ejemplo, dice dado dos conjuntos, conjunto A que tiene esos elementos, conjunto B que tiene otros elementos, definimos en el producto cartesiano A por B una relación, ¿sí? Es lo que venimos hablando. Esa relación se define como todos los pares AB, en donde B es igual a A más 1. Bueno, si nosotros nos ponemos a escribir esa relación, podemos escribir esa relación por extensión, no tenemos ningún problema. Entonces me dice a continuación, una relación es subconjunto del producto cartesiano, lo que acabamos de decir con Yanni. Siempre las relaciones derivan, salen de un producto cartesiano. Y ese producto cartesiano, o mejor dicho, esa relación que es subconjunto del producto cartesiano, es función si verifica dos condiciones. Esto ya lo recontra saben. Existencia y unicidad. ¿Qué significa que cumpla la existencia? Verifica si para cada elemento del conjunto A existe una imagen en B. ¿Está bien? Simbólicamente, para todo A que pertenece al conjunto A, se verifica que existe un elemento B que pertenece al conjunto B tal que el par AB pertenece a la función. ¿Sí? Bueno, ahí está escrito abajo. Y unicidad se cumple que, bueno, si cada elemento del conjunto A se relaciona con un solo elemento del conjunto B. Simbólicamente está abajo. No lo voy a leer porque para no cansarnos. Entonces, gráficamente lo que estamos viendo acá, tenemos el conjunto B con sus elementos, el conjunto A con sus elementos, el conjunto B con sus elementos. Vemos que se cumple la existencia porque todos los elementos de A tienen imagen y se cumple la unicidad porque todos los elementos de B son preimagen de A, ¿está bien? Entonces dice que es función si cada elemento del conjunto A se relaciona con uno y solo un elemento del conjunto B. Ninguna novedad para ustedes. Ahora, lo que se pone como ejemplo acá, bueno, son distintas situaciones en las que tenemos relaciones que son funciones y relaciones que no son funciones. Por ejemplo, en el primer gráfico nos dice que, bueno, que función, no hay ningún problema, todos los elementos tienen su imagen y todos los elementos del conjunto B son preimagen. En el segundo ejemplo, no es función porque vemos que hay un elemento del conjunto A que no tiene imagen, ¿sí? O sea que no se cumple con la existencia. Y en el tercer ejemplo, no se cumple con la unicidad. ¿Está bien? Esto es para refrescar la memoria. Clasificación de funciones. También lo habrán visto en cálculo. Las funciones se clasifican en inyectiva, sobreyectiva y, si cumplen las otras dos, biyectiva.
¿Cuándo una función es inyectiva? Cuando dos elementos del dominio tienen imágenes diferentes. En símbolos nos dicen para todo x1, x2 que pertenece al conjunto A, se verifica que x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. Quiere decir, a elementos distintos, imágenes distintas. ¿Está bien? Una función es sobreyectiva si todos los elementos del conjunto B, que es el codominio, son imagen de la función, es decir, que todos los elementos del conjunto B admiten al menos un antecedente del dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los elementos del conjunto B se relacionan con algún elemento del conjunto A. Quiere decir que para ser sobreyectiva no pueden haber elementos del conjunto B que no estén relacionados con algún elemento de A. Cuando se cumplen estas dos condiciones, sabemos que la función es inyectiva, es biyectiva. Acá digo lo mismo, pero más llevado al álgebra, a la definición, para que veamos la similitud, ¿no? Una función, esperen que se me viene esto de la... Una función f que aplica de A en B se denomina 1 a 1 o inyectiva si cada elemento de B aparece como máximo una vez como la imagen de un elemento de A. Función que aplica de A en B es inyectiva si y solo si para todo x', x segunda que pertenece a A se verifica lo que dijimos recién, que a elementos distintos se generan imágenes distintas. Si usamos para esta implicación, usamos la contrarrecíproca, que si ustedes se acuerdan de lógica, perdón, la contrarrecíproca eran equivalentes. Entonces, bueno, esta definición, esta implicación, utilizando la contrarrecíproca, nos va a quedar que si las imágenes son iguales, entonces los elementos son iguales. ¿Se entienden? A elementos distintos del dominio se le asigna elementos distintos de la imagen. Si no pasa eso, quiere decir que si las imágenes son iguales, entonces los elementos son iguales. ¿Se entiende cómo está dicho desde el punto de vista del álgebra? ¿Alguien que me dé un ok? ¿O se durmieron? ¿O todavía no salen del asombro? Sí, profe, en realidad lo está diciendo con los símbolos y después con la contrarrecíproca que volvíamos al valor de verdad original. Claro, exactamente. Sigo entonces. Una función f que aplica de A en B es sobreyectiva si f de A es igual a B, es decir, si para todo B que pertenece al conjunto B existe al menos un elemento A que pertenece al conjunto A con f de A, o sea, la imagen de A igual a B. La función aplica de A en B sobreyectiva sí, solo sí, para todo I que pertenece a B. Bueno, existe un X que pertenece a tal que Y es igual a f de X. O sea, acá abajo les pongo lo que quiere decir. Si el conjunto imagen coincide con el dominio de la función. Y acá les pregunto, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que el codominio puede no ser igual a la imagen? ¿Son cosas distintas? ¿La imagen y el codominio? Pensando. ¿Qué pasó ahí, Para mí es lo profe? mismo. ¿Qué pasó ahí? Es lo que les pregunto. ¿Por qué me dicen esto? ¿No vieron el cálculo? Dominio, imagen, codominio. ¿La imagen y el codominio es lo mismo? ¿Cuándo no son iguales? ¿Puede pasar que no sean iguales?
Para mí hasta hace 5 minutos eran iguales, pero evidentemente no lo son. A ver, los que están cursando cálculo, ¿qué les ha dicho el profesor de cálculo? Vamos. Profe, tenía entendido también que eran iguales. Ajá. Bueno, vamos a ver. Ejemplo. Puede suceder que... A ver, esperen que tengo gente que está entrando. A ver. Gente que me escribe por el chat. A ver. No me anda el micrófono. Bueno. Puede suceder que... Veamos estos ejemplos que nos dice acá. Se verifica que uno es distinto de 2, pero las imágenes, la imagen de 1 es igual a la imagen de 2, las dos tienen como imagen a 2. Entonces no es inyectiva. ¿Por qué? Porque para que sea inyectiva me está diciendo que a elementos distintos, 1 es distinto de 2, tienen que tener imágenes distintas. Y como acá 1 tiene la misma imagen que 2, entonces no se cumple la inyectiva, ¿sí? No es sobreyectiva porque hay elementos del conjunto B, como por ejemplo el elemento 3, que no es preimagen de algún elemento de A. ¿Está bien? Quiere decir que no está relacionado con un elemento de A. Y entonces no es sobreyectiva, porque la sobreyectiva me pedía que, vuelvo, cuando me haga caso esto. Ahí está. ¿Qué me dice la sobreyectiva? Que el conjunto imagen coincide con el codominio de la función. Y acá vamos con el ejemplo. El conjunto B está formado por los elementos 2, 3, 4. Ese sería mi codominio. La imagen son los elementos que realmente fueron utilizados o que realmente se relacionan con los elementos de A, que en este caso sería 2 y 4. Si yo los pudiera ahora encerrar con un diagrama de Venn, encierro 2 y 4 y se ve en este ejemplo que el codominio es distinta de la imagen. ¿Sí? Cuando el codominio y la imagen coincide, bueno, entonces esa función es sobreyectiva. ¿Está bien? Por ejemplo, en el segundo ejemplo, vemos que el conjunto B está formado por el elemento 2 y 4 y todos esos elementos de B son preimagen de algún elemento de A. Entonces, en este caso, el codominio, que son todos los elementos del conjunto B, coinciden con la imagen, que son todos los elementos que realmente se relacionaron, todos los elementos de B que realmente se relacionaron con los elementos de A. Entonces, en el segundo ejemplo, el codominio coincide con la imagen. ¿Está bien? Y en el tercer ejemplo, vemos que otra vez el codominio no coincide con la imagen, porque, y por eso L no es sobreyectiva, porque hay elementos de B que no son preimagen o que no están relacionados con elementos de A. Entonces, el codominio no coincide con la imagen. ¿Se entiende? Esto lo tienen Bien, que o haber sea que visto. codominio siempre va a ser codominio el conjunto B, lo que no va a ser siempre algún elemento es imagen. No. Siempre, vos a esto lo podés llamar codominio o imagen. Lo que pasa es que vos tenés que identificar cuál es el codominio y cuál es la imagen, ¿sí? Muchas veces te va a pasar, en las funciones que ustedes seguramente han visto en cálculo, que el codominio coincide con la imagen. Pero hay casos excepcionales, como los ejemplos que les estoy poniendo acá, en que el codominio no coincide con la imagen. Que ya más adelante les pongo ejemplos de funciones para que lo puedan relacionar con cálculo. Ustedes cuando ven los diagramas de Venn y no ven funciones, es como que no hacen esa relación de decir, bueno, esto es lo mismo que ver un diagrama que ver un sistema de ejes cartesianos, ¿sí?
Los diagramas de Venn, acuérdense que teníamos distintas representaciones. Podía ser diagrama de Venn, ejes cartesianos o la matriz. Bueno, estos diagramas de Venn que tenemos acá, ¿quién va a ser A y quién va a ser B? Y bueno, A lo pongo en el eje X, B lo pongo en el eje Y. ¿Está bien? Y estas relaciones entre 1, 2, 2, 2 y 3, 4 son los pares ordenados que se van generando. ¿Está bien? Siempre tienen que pensar en eso. Esto lo tienen que haber visto en cálculo, no me digan que no. Profe, Claro, profe, un ejemplo, por ejemplo, una función constante. ¿Cuál es una función constante? Ninguno de los ejemplos que está acá es una función constante. No, por ejemplo, una función constante cumpliría con estas definiciones. Con la biyectividad, o sea, que sea inyectiva y sobreyectiva. A ver, que sea, claro, que no sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Bueno, pero Cumpliría, entonces no va a ¿cierto? ser biyectiva. Ujú. O sea que vos Claro, me estás dando no a sería la biyectiva. función constante como ejemplo de una función sobreyectiva, pero no inyectiva. Sí, cumpliría, ¿cierto? O sea, Sí, claro, tenía la duda sí, en un sí. principio, ¿con qué Ahí cumpliría? sí. ¿Por qué no va a ser inyectiva? Claro, no sería inyectiva porque, no, todos mis elementos de mi codominio no tendrían No, pensá lo que estás Tienen la perdón, misma diciendo. imagen. En la función inyectiva no van a analizo existir el elementos codominio. en mi... A ver, ¿cómo es? Ah, no. Que para elementos distintos Eso, voy a tener imágenes, claro, iguales. claro, exactamente. Y la función inyectiva me pide que a elementos distintos tengo que tener imágenes distintas, ¿sí? En la función constante no va a pasar eso. Entonces no es inyectiva. Pero sí va a ser sobreyectiva porque, profe. ¿sí? No, después, sigue explicando, después le pregunto. Dale, sí va a ser sobreyectiva, ¿por qué? Y porque todos los elementos de mi codominio, que en este caso va a ser el mismo elemento, coinciden con la imagen, o sea, todos los elementos de mi codominio van a coincidir o van a estar relacionados con algún elemento de A, ¿sí? Vamos con la pregunta. Profe, entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo que dio, Sí. el codominio sería 2, 3, 4. Exactamente, Imagen sería 2, 4. exactamente. Perdón, sí, está bien. Ujú. Sí, sí, está Bien, bien. listo, ya lo entendí Ajá. entonces. Pero Profe, eso me condominio. preocupa que me estén Ujú. preguntando, ¿esto lo han visto en cálculo así o no? ¿O no se acuerdan? Me van a decir que No no lo se acuerdan. hemos visto con esa especificidad no, pero tal vez el profesor lo dio por sentado que lo teníamos que saber. Bueno, y entonces para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre codominio e imagen? ¿O no tenían claro que había una diferencia? No, yo no tenía claro, honestamente, que había una diferencia. No, Para yo mí era tampoco, como, para mí eran para mí iguales. era un sinónimo, Para mí profe. era- Bueno, Ujú. ok, entonces van a hacer una Y cosa. una consulta, sí, Van a hablar con el profesor de cálculo y le van a preguntar si es verdad lo que está diciendo la loca de álgebra. A ver si les puede poner ejemplos que a lo mejor les resulte más claro a ustedes con respecto a las funciones profe, igual aplicados. con este ejemplo, esto quedó clarísimo, este ejemplo que está bien con diagrama de Venn. Bien. Le hago una consulta porque estoy aprovechando que me he equivocado siempre con el codominio y la imagen. Cuando decimos rango, ¿a qué nos referimos? A lo mismo. Yo tenía como que eran tres sinónimos. Lo que pasa es que el rango era, ¿para qué no me sale la definición de rango? No, rango está relacionado con combinación lineal.
Eso de álgebra 2 o de álgebra 3. El rango estaba relacionado con la combinación lineal y cuando los términos eran linealmente independientes, esa cuestión. No, lo que pasa es que nosotros por ahí en cálculo, cuando tenemos que buscar el dominio y la imagen, no sé, la imagen de una función, una cuestión así, el dominio o el rango, por ahí lo pide el profesor. Y como ahora estamos viendo de que codominio e imagen no es lo mismo, yo estoy pensando que no vaya a ser que la palabra rango también tenga alguna diferencia, que yo por lo Bueno, menos no la sé. entonces háganme un favor, pregúntenle cuál es la diferencia para él entre rango. Bueno, él está usando la palabra rango, yo no la tengo, no la tengo incorporada en cálculo, digamos. No sé para qué la utiliza él. En álgebra es otra cosa. Pregúntenle entonces, díganle que yo les estoy hablando de codominio y de imagen y cuál sería la equivalencia, por decirlo así, con el rango que él les propone. ¿Sí? Porque todo tiene que ver con todo, no puede ser que él esté hablando de una cosa y yo esté hablando de otra. Estamos hablando seguramente de lo mismo, pero las palabras no son iguales, ¿sí? ¿Cuándo tienen cálculo? Profe, una consulta. Profe, una consulta. Sí. Entonces, dominio y preimagen no serían entonces tampoco sinónimos. La preimagen hace referencia a los elementos de A. No, la preimagen hace referencia Sí. a los elementos de B, está bien, está bien. La preimagen es lo que yo les estoy diciendo que es la imagen de la función, en realidad. La preimagen es los elementos del codominio que fueron utilizados o que se relacionan con los elementos de A. Perfecto. Perfecto. O sea, ¿qué quiere decir que tenga preimagen? Y que ese elemento de B se relacionó con uno de A. ¿Sí? O sea que Eso. toda preimagen es imagen o no. Uy, se me hizo un lío ahora. Espere. Imagen, preimagen en el conjunto, en el primer No, ejemplo lo que pasa sería es 2 que y 4. cuando uno habla de preimagen, se está haciendo referencia al elemento. Yo, por ejemplo, digo, del primer ejemplo que estamos viendo acá, yo, por ejemplo, digo, 2 tiene como preimagen a 1, ¿sí? Y 2 tiene como preimagen también a 2. Y 4 tiene como preimagen a 3, pero 3 no tiene preimagen. ¿Se entiende? Entonces la preimagen serían los elementos del A, ¿o no? Preimagen. El 1, el 2 y el 3 son preimágenes del 2 y el 4. Para mí sí, pero no estoy segura, no me acuerdo bien cómo se usaba en cálculo. Les digo sinceramente, para mí la preimagen es eso, ¿cómo lo tienen ustedes? Así como lo estamos diciendo ahora, que Ok, la preimagen es el 1, el 2, el 3, es la ok. preimagen de 2 y 4. Tal vez para mí el profesor de cálculo ha dado por sentado que nosotros tendríamos que saber la diferencia entre dominio e imagen. No, Calculo entre yo que dominio, él lo ha claro, dado. codominio e imagen. Sí, no sé qué es lo que dije, pero sí, para mí él lo dio por sentado a eso y tal vez él dio un ejercicio para resolver con la idea de que nosotros eso ya lo tendríamos que saber del secundario, me imagino yo. Bueno, Está bien, fíjense. estaría bueno hacerle la pregunta, que él nos diga, nos defina como las diferencias Claro, entre una palabra y la la otra. pregunta concretamente sería, ¿cuál es la diferencia entre codominio e imagen? Listo, la profesora de álgebra nos está diciendo que no es lo mismo, que muchas veces pueden no coincidir cuando nos clasificó las funciones. Ustedes fíjense en cálculo, ¿hicieron clasificación de funciones en inyectiva, sobreyectiva? Sí, ¿o no? No, yo no me acuerdo haberlo visto algo. Yo me lo puedo haber pasado a alguno de los chicos que diga si lo hemos visto, pues no
recuerdo así con esa puntualidad haberlo visto. Sí vimos la función 1 a 1 para poder hacer la inversa, que ahí sí tenía que ser biyectiva. Bisectiva, exactamente. Exactamente. Eso nada más. Pero era como que también se daba como, a ver, explicaba la función 1 a 1, pero es como que nosotros teníamos que saber que lo que era biyectiva y inyectiva, esto no lo vimos. Capaz Yo que no lo me vieron acuerdo de en el haberlo pre. visto. Ah, yo el pre no lo hice, tal vez puede ser eso, que lo hayan dado en el pre y por eso el profesor no lo da. Bueno, no importa. Si tienen el jueves, ahí me está escribiendo Melanie que tienen el jueves con el profesor. El jueves entonces ataquen al profesor y díganle que la profesora de álgebra les está hablando de que el codominio y la imagen muchas veces pueden no coincidir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y si les puede poner ejemplos concretos de las funciones que ustedes han visto y que han analizado para que vean esa diferencia, ¿sí? Yo creo que estos ejemplos que les he dado acá con diagrama de Venn se han entendido. Si no, volveremos a investigar. Sí, profe, totalmente. Bueno, sigo entonces, para que no se haga tan larga esta clase. Entonces, bueno, una vez que puedo llegar a clasificar las funciones, si cumple la inyectividad, si cumple la sobreyectividad, el objetivo es clasificar la función o analizar la función para ver si es biyectiva, ¿no? Miren, ejemplos de funciones, porque en realidad yo no soy experta en cálculo, pero por eso me pongo a estudiar un montón para ver qué es lo que puedo, cuáles son las relaciones que puedo hacer entre álgebra y cálculo, en realidad. Tenemos una función y igual a menos 3x más 4. Bueno, me definen el dominio de esta función como todos los reales, entonces el intervalo es desde menos infinito hasta infinito, y la imagen también son todos los reales. Entonces, bueno, acá nos enseña, trazar eje de coordenadas, eso no lo necesito, eso ya lo recontran saben, y entonces analizo la función. Igual lo dejé por las dudas. Analizo la función. Si es inyectiva y si es sobreyectiva. Dice, cada valor del dominio tiene un valor diferente en la imagen, ¿sí? O sea, por ejemplo, para X tengo imagen, para X igual a 1 tengo imagen Y igual a 1, ¿sí? Ahí tendría que poner el puntito. Para X igual a menos 1 tengo imagen 7. Para menos 1 tendría imagen 7, sería el puntito por ahí. Para 2 tengo imagen menos 2, ¿sí? Entonces, vemos, ayudados por la tabla de valores o por la misma gráfica, que esta función, para cada valor de x, para cada valor distinto de x, tengo imágenes distintas. Entonces, es inyectiva. Vamos a ver si es sobreyectiva. Una función va a ser sobreyectiva cuando el codominio coincida con la imagen, en este caso, si no, no lo definan así. Definamos que es sobreyectiva cuando todos los elementos que están planteados en el codominio tienen preimagen, ¿sí? Así de simple, como estábamos viendo recién. Entonces yo voy a pensar, si a mí me definieron el dominio como todos los reales, que van desde menos infinito a más infinito, en la gráfica me tengo que fijar si todos los elementos del codominio tienen preimagen. Bueno, eso lo saben analizar, por ejemplo, para el elemento 0 la preimagen es ese puntito, para el elemento menos 2 dijimos que la preimagen era 2, ¿sí? Para el elemento 1, a ver, se me perdió el cursor, para el elemento 1 la preimagen es 1, ¿sí? Para el elemento 7 la preimagen es menos 1, ¿está bien? Es como que veo al revés la relación que primero hice entre X e Y. Bueno, la preimagen es cada uno de los Y tienen que tener un elemento que le corresponde en X, ¿está bien? Cuando pasa eso con todos los elementos de la función, con todos los elementos del dominio que me definieron en la función, bueno, entonces es sobreyectiva, ¿sí?
quiere decir que ningún elemento del dominio puede quedar libre. ¿Está bien? Bueno, entonces si es inyectiva y es sobreyectiva, simplemente podemos decir que es biyectiva. Vamos a un otro ejemplo, ¿sí? Analizando la gráfica, me definen al dominio como todos los reales, ¿ven? Y la imagen como los x menores o iguales a 1. Ojo ahí. Dominio todos los reales, o sea que sobre x voy a tomar a todos los reales, y la imagen todos los x menores o iguales a 1. Incluyo a 1 porque es igual a 1. De acá para abajo. Entonces, ¿por qué me dice que no es inyectiva? En el gráfico, sí, ¿quién va a hablar? ¿Alguien iba a hablar o sigo? Sigo. No es inyectiva porque, para ser inyectiva, ningún elemento distinto del dominio podía tener imágenes iguales, o sea, elementos distintos, imágenes distintas. Y estamos viendo acá que, por ejemplo, para 0, la imagen de 0 es -3, y para 4 también va a ser -3. Si pudiera marcar ese puntito, vemos que también es hoy. También es -3, acá está escrito, ¿sí? Entonces estamos viendo que por lo menos 2 elementos tienen la misma imagen. Ya cuando pasa eso, es no inyectiva. Y estamos viendo que tampoco es sobreyectiva. ¿Por qué? Y acá está la diferencia que les estaba marcando recién. El codominio de esta función serían todos los reales. Sería todo el eje Y, todos los reales. La imagen de la función es la que está definida acá. Todos los x menores o iguales a 1. Entonces vemos que hay elementos del codominio, que serían los elementos que van desde 1 sin tomar al 1 hasta el infinito, que no tienen preimagen. ¿Está bien? Quiero saber si entendieron eso. Ese ejemplo que les acabo de poner. Sí, se entiende, profe. Bueno, ven, ustedes han Le, visto millones de veces esta función. ¿Sí? le quería preguntar, entonces, el codominio va a depender de cómo esté definido el dominio en la función que nosotros tengamos. No, el codominio no depende del dominio. Cada función puede tener codominios distintos que no estén relacionados con el dominio, o sea, no hagan esa relación. ¿Cómo les puedo explicar? El codominio lo podría pensar de esta forma. El codominio lo puedo pensar como todos los elementos que podría utilizar en esta función, que son todos los elementos de I, ¿sí? En este caso los reales. Y la imagen son los elementos que realmente estoy utilizando en esta función, que son del 1 para abajo, ¿sí? Profe, profe, Sí, hola. sí. No, ¿podría definir a mi codominio como el conjunto de A? El conjunto de llegada para mí es la imagen. Ah, bien, bien. ¿Me entendés? Sí. O sea, el Sí, sí. codominio sería lo ideal y el conjunto de llegada vendría a ser lo que realmente utilicé, que sería la imagen. Claro. Bien, bien. Bueno, en cálculo, ¿ustedes de qué hablaban? ¿De dominio y de imagen nada más? Dominio, imagen y rango. Bueno, ¿y cuál es la definición de rango que tienen? Tiene que ser la de codominio, entonces, el rango ese. Vamos a hacer al revés. Claro, La verdad profe, que eso no sé. según límites.
Bueno, vamos a hacer al revés. Eso se ve en límite. Como no voy a poder esperar hasta el jueves, porque la ansiedad me mata, vamos a hacer así. Alguien va a sacar foto de esas definiciones, dominio, imagen, rango, que tienen en cálculo, algún ejemplo, y me lo manda ahora, apenas terminemos la clase, ¿sí? Y yo me voy a poner a analizar a ver si tiene similitud con lo que les estoy hablando o no. Por favor, no me hagan esto hasta el jueves, esperar a que hablen recién No, igual, el jueves, profe, pero... ¿Cómo? profe, ahora con este otro ejemplo se entendió un poco más se entendió más la diferencia entre Acá lo imagen y estamos viendo codominio. con gráfica de funciones, ¿sí? Antes estamos viendo diagrama de Venn, que es otro tipo de gráfica. Ustedes acá están viendo que hay elementos del eje Y que no tienen preimagen, ¿sí? Bueno, cuando pasa eso, entonces no es sobreyectiva. Listo, no hagamos más lío, pero sáquenme la foto porque si no me llegan a sacar la foto, no les subo los videos. Profe, es que estoy pensando que nosotros estamos usando un libro, el de Stewart, y no, en realidad estamos usando 3 libros. El de Stewart, el de Larson y el de Purcell, pero no sé, yo no lo he visto definido. No sé si alguno ha visto la definición en los libros. En esos no, por lo menos. Me parece Profe, que eso vamos a se ve No, y creo en que cálculo. Se ve en funciones de cálculo eso. Y se ve Claro, muy por encima y se hace la parte gráfica. Lo que es, claro, digamos, codominio y imagen, yo me acuerdo que lo aprendí como que el codominio es lo que no se usa del conjunto de llegada y la imagen son los puntos que se usan. Lo mismo claro, que en el... claro. Es así de siempre, lo que se Sí, usa y lo que no se usa del pero muchas conjunto. veces el codominio coincide con la imagen porque se usan todos los elementos del conjunto de llegada. Claro, claro, a veces sí, se da que se usa todo y a veces que no. Bueno, cuando coinciden el codominio y el conjunto de llegada o imagen, como le quieran llamar, la función es sobreyectiva. ¿Listo? Muy bien. Ahí está, lo definieron con sus palabras. Muy bien, Cintia. Muy bien. Bueno, de todas Es lo formas, mismo que la preimagen, lo que pasa es que la o sea, lo preimagen, que se usa y lo que no se usa. claro, claro, o sea, yo voy a analizar si esos elementos tienen preimagen. Sí, todo está relacionado. Sí. Escúchenme, de todas formas me sacan foto de lo que tengan en la carpeta de esto. O del libro, no sé, de la parte que utilicen del libro para definir esto. Pues no tengo libros de cálculo, profe, creo. yo en los libros no está definido. De última podemos tratar de mandarle un mensaje antes al profe porque él responde, ¿no? Es bastante predispuesto. Si le escribimos antes, seguro que responde. Bueno, No va a si no, responder ahí nomás, pero te si, responde en el si no, no se transcurso del hagan día. problemas que yo lo vuelvo loco. Y está acostumbrada. No, no se hagan problemas, ya le voy a hablar yo para ver qué palabras ha utilizado él. Lo tendría que haber hecho antes, para no confundirlos. Bueno, sigo entonces. Cuando hable con él les cuento qué es lo que me dijo. Bueno, ¿se entendió este ejemplo? Sigo con otro ejemplo. Miren esta función. ¿Qué pasa con esta función? Lo que sí tengo que tener cuidado, recién no sé quién me preguntaba sobre el dominio de la función, cómo definir el dominio de la función y todo eso. Esta función logarítmica es función primero, porque está definida de la manera que está definida acá arriba, ¿no? Entonces dice x tal que x pertenece a los reales y x es mayor que 1,5. Si yo no hubiese hecho esta aclaración y digo que el dominio de esta función son todos los reales, entonces esto deja de ser función. Está claro porque hay elementos del conjunto de partida, que vendrían a ser todos los reales, que no van a tener imagen.
Pero como estoy haciendo la salvedad de que mi dominio está definido en los reales, pero a partir de 1,5 en adelante, entonces esto es función, porque todos los elementos, salvo sin tomar el 1,5, pero el que está al ladito de 1,5, eso lo van a entender con límite, tiene su imagen, ¿sí? Entonces, bueno, listo, defino el dominio de la función. La imagen de la función me dice que son todos los reales. Bueno, a ver, si la imagen de la función son todos los reales, quiere decir que todos los elementos de I van a tener preimagen. Si todos los elementos de I van a tener preimagen, gráficamente puedo decir, bueno, por ejemplo, para 0, la preimagen es 2. Para menos 1, la preimagen es este puntito de acá, que va a ser 1, algo. Para menos 2, la preimagen va a ser, qué sé yo, 1, también 6, supongamos. ¿Está bien? Para 3, la preimagen va a ser ese puntito de ahí. Y así sucesivamente. Para 5, la preimagen no la llego a ver, pero sé que esta función va creciendo muy de a poquito, pero va creciendo. No deja de crecer. Entonces, todos los elementos de mi codominio, todos los elementos del conjunto de llegada, coinciden con los elementos imagen que están definidos acá. Entonces, esta función, como para elementos distintos del dominio tiene imágenes diferentes, y como para los elementos del conjunto de llegada tienen todos su preimagen, entonces esta función es inyectiva y esta función es sobreyectiva. Por lo tanto, es una función biyectiva. ¿Cuál es el ejemplo de función biyectiva que han visto en cálculo, que es obvio, que es el más fácil de todos? Que sea biyectiva. La lineal, profe, es la más Claro. conocida. Exactamente. Y igual a X. O f de X igual a X. ¿Sí? Muy bien. Función lineal. Bueno. Otro ejemplo de función. De nuevo acá. Ojo con el dominio. El dominio está definido a través de intervalos, ¿no? Porque si yo considero acá todos los reales, esto dejaría de ser función porque el punto, el elemento menos 3, no tendría imagen. Pero como estoy eliminando del dominio el elemento menos 3, entonces esto sí es función. Y la imagen la están definiendo como todos los reales, en donde, pero y es distinto de 0. También están sacando el 0 de la imagen. O sea que tengo una asíntota acá y una asíntota horizontal que pasa por el eje X. Entonces, ¿es inyectiva? Y sí, porque para cada elemento del conjunto X tengo imágenes diferentes, ¿sí? Ahora, la función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Dice, como la función está definida de el dominio que aplican los reales, y resulta que la imagen no es igual a los reales, sino que la imagen son los reales menos el 0, la función no es sobreyectiva. Quiere decir que el codominio serían, perdón, estoy en el eje Y, el codominio son todos los reales. Como en la imagen me están sacando al 0, quiere decir que el 0 no tendría preimagen. Entonces, mi codominio no coincide con mi conjunto imagen, o mi codominio no coincide con el conjunto de llegada. Hay un elemento que es el 0 que no tiene preimagen. Como pasa eso, la función no es sobreyectiva.
¿Está bien? Bueno, acá está todo explicado. Lo pueden ver y analizar. A ver si hay otro ejemplo. No. Ahí terminarían los ejemplos de funciones y la clasificación de funciones. Bueno. Composición de funciones que también han visto en cálculo. Dice, tengo una función que aplica de A en B y una función G que aplica de B en C. Definimos función compuesta que se denota con F compuesto G, se escribe al revés, eso ya lo saben, que aplica de A en C, como, bueno, simbólicamente lo puedo escribir F compuesto G aplicado en X, ¿sí? De esta manera, y es equivalente a escribirlo de esta forma, ¿sí? Para mí es mucho, mentalmente, para mi cabeza, es mucho mejor verlo de esta forma, porque así lo entiendo y entiendo que sobre la función G tengo que aplicar la función F. Eso es en mi cabeza. Lo pueden escribir de esta forma o lo pueden escribir de esta forma. Entonces dice, a cada elemento de A le corresponde un único elemento de C cuando compongo, ¿sí? Ejemplo, tengo el conjunto A, tengo el conjunto B, tengo el conjunto C, la función F aplica de A en B y la función G aplica de B en C. ¿Sí? Entonces, si hago, bueno, F me va a dar estos pares, G me va a dar estos pares, que acá lo podemos ver gráficamente, ¿sí? F tiene 1A, 2A, 3B, 4C, y G tiene AX, BY, CZ. Si hago la composición, acuérdense que se escribe así, pero primero se aplica F y después se aplica G, F compuesto G. ¿Cuáles van a ser los pares que pertenecen a esta composición? Serían los pares 1X, 1X, 2X, 3Y y 4Z. ¿Sí? Esto lo vimos ya anteriormente en composición de relaciones, obviamente, ahora estamos aplicando las funciones, pero es lo mismo. Ejercicio. Bueno, a ver, se los estoy mostrando gráficamente, ¿sí? Ahora, algebraicamente, cuando me dan un ejercicio en concreto, y me dan una función f, y me dan una función g, y me dicen, me están definiendo cómo aplican esas funciones de reales en reales, y qué sé yo, ¿cómo hago las composiciones? ¿Cómo hago g compuesto f o f compuesto g? ¿Se acuerdan cómo se hace? Profe, Sí, perdón, yo no profe, yo un alcancé a poco. escuchar. Ah, ahí está hablando Carlos. Carlos, te escucho. Sí, profe, recuerdo un poco, es más, recuerdo también tener la teoría a mano de Bueno, este tipo de funciones. bueno. Entonces, los voy a dejar haciendo estos ejercicios, voy a pausar la grabación para que esto no quede eternamente el video de esta clase. Pauso la grabación. El segundo ejercicio, ¿cómo quedaría? Si quieren, pruebo. G compuesto de F quedaría menos 6x al cuadrado más 4x. En el primer término me hace ruido. A mí Me me dio lo dio mismo. 12x al cuadrado más 4x. ¿Cómo? Ah, 2 por 2, 4. A mí me Tiene dio razón, 12x al cuadrado. A mí también. Sí, porque no le elevamos la potencia, Carlos. Me estoy dando cuenta ahora, porque es 2 elevado a la 2, o sea que es 4. 4 por 3. Es verdad, es No verdad. ahora me acabo de dar cuenta que dijo Muy 2. bien. La segunda parte. F A mí me compuesto dio... G. Sí, Sí, Carlos.
tranquilo. Menos 6x al cuadrado más 4x. A mí Me también. había dado exactamente igual que el anterior. Sí, igual. Muy bien, buenísimo. Y Dale, f vamos al compuesto tercero. f compuesto f, 3x al cuadrado más 2x. Ah, ese no lo hice, qué vaga. F compuesto F, a ver, para, ¿qué pienso? Ah, Yo con todavía no lo razón. termino. Es A el mí que me me está dio diciendo 3x cuadrado, pero para me mí, dio negativo, menos 2x. Sí, a ver, sí, para, es menos 2x. Ah, bien. a ver. F compuesto F sería, ¿cómo queda? 3x al cuadrado menos 3x 2x. cuadrado. Ajá. O sea que queda igual, F compuesto F. Exacto. ¿No sería en cada variable de F aplico F? Y sí, yo hice Yo eso. también hice lo mismo. ¿Y así todo les queda lo mismo? Sí. Sí. Bueno, espera, que no lo resolví. Que este es el que dice que es larguísimo. A ver, 9x cuadrado menos 6x menos 6x cuadrado más 4x. Entonces tenés 3x cuadrado menos 2x. Ah, qué igual. Hermoso. Sí. Muy bien. Bueno, tercer ejercicio. Que no hable ni Carlos ni Janina. Tengo que ir eliminando gente. X menos 2 y g de x raíz cuadrada de x o x a la 1/2. A ver. A mí me dio ¿Quién x a es? la 1/2 habla? menos 2. Que no los veo. Tatiana. Tatiana, muy bien. Dígame. G compuesto de f me da x a la 1/2 menos 2. Muy bien. A mí también. Bueno, ¿Y el otro? después f compuesto de g me da x menos 2 entre paréntesis elevado a la 1/2. Perfecto. A mí también. Listo. Entonces veo que con la Queda composición el de tercero. funciones... Ah, ese es que... Bueno, dale, hacelo. Que no Compuesto lo de hice yo. g. Ah, bueno, me dio x a la 1/4. A ver los demás. Yo no lo hice. Sí, me dio igual. Sí, también. O sea, raíz cuarta de x. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces veo que el tema lo manejan bien, por lo menos algebraicamente lo saben resolver. Sigo entonces. Bueno, como conclusión acá, lo que se pretendía era que se dieran cuenta de que hacer la composición F compuesto G o G compuesto F no es lo mismo, porque nos dan cosas diferentes. Quiere decir que la composición de funciones no es conmutativa. ¿Está bien? Eso lo han podido comprobar con todos los ejercicios que han hecho. Ahora, sigo. La pregunta que viene es, bueno, la composición de funciones no es conmutativa. Vamos a ver si la composición de funciones es asociativa. Esto es una mini demostración. Lo podríamos hacer a través de ejercicios, pero bueno, hay una demostración que nos avala si es asociativa o no. Dadas dos funciones, f que aplica de A en B, g que aplica de B en C y h que aplica de C en D, lo que voy a hacer es la composición de esas tres funciones, asociarlas de manera diferente. Entonces,
En el primer miembro asocié G con H y en el segundo miembro asocié F con G. Lo siguiente es reescribir esta expresión según la definición de composición. Es lo mismo que escribirlo de esta forma, que se acuerdan que les dije que mi cabeza funciona mejor así, escribiéndolo de esta forma. O sea que cuando hago H compuesto de G, se puede escribir de esta forma. Y cuando hago G compuesto de F, se puede escribir de esta forma. Lo único que hice fue reescribirlo. Entonces, acá vuelvo a escribir, según la definición de composición, cómo puedo expresar esta composición de esta forma, ¿sí? Y vemos que llegamos a expresiones iguales, equivalentes. Así es que puedo decir que la composición de funciones sí es asociativa, ¿está bien? Obviamente que, ¿cómo lo puedo verificar? Y bueno, a través de ejercicios. Tomo 3 funciones, compongo asociando de una forma, compongo asociando de otra forma, y nos tiene que dar igual, ¿sí? Eso se los voy a dejar a modo de curiosidad para que lo puedan comprobar. Y bueno, puede ser algo lindo que uno le diga en un final, bueno, a ver, póngame un ejemplo. Y ustedes ya lo tienen que haber pensado. Vamos con la definición de función identidad. La función identidad es la función, ¿cómo le llamó Yanni? La función identidad lineal. No, sí, perdón, me quedé colgada sí. con lo que dijiste, con ¿Qué? lo que dijiste anteriormente. Ah. ¿Qué dijiste que podés preguntar en un final? ¿Un ejemplo de qué? ¿De composición o de...? Me quedé con eso. Estamos diciendo a través de esta demostración que la composición de funciones es asociativa. Sí. Bueno, está re bonito con letras, está re bonito. Ahora, sí. ¿podés ejemplificarlo? A través, con números. Con números. ¿Con números o no? Claro. Esa es la intención. Puede ser una pregunta de final que pregunten si eso se puede ejemplificar. Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bien. Vas a tomar una función F, una función G, una función H, y las vas a hacer lo que te están diciendo acá, asociarlas de manera diferente, y se supone que llegamos a expresiones iguales. Perfecto, ya está. Bien. Muy bien. Sigo, función identidad. La función identidad se define como una función que aplica de A en A, o sea, que aplica en sí misma, una función que está aplicada en sí misma, definida como, bueno, identidad de A en X es igual a X. Para todo elemento A que pertenece al conjunto A, es la función identidad para A. La identidad en A es la función que asigna a cada elemento del conjunto A el mismo elemento. Así de simple. Acá lo vemos gráficamente. Y es la función identidad, es la función lineal que estaba diciendo Yanni recién. Que si lo graficamos en ejes cartesianos, va a ser la función que pasa por el punto 0, 0, ¿sí? A 45 grados. Esa es la función inyectiva, esa es la función identidad. La pregunta es inyectiva? Y para que sea inyectiva, tenía que ver que a elementos distintos del dominio tenía que tener imágenes distintas imágenes distintas en el codominio. Entonces, veo que para elementos distintos del conjunto de partida, tengo para -2, imagen -2, para -1, imagen -1, para 0, o sea que cada elemento distinto de A tiene imágenes distintas en el otro A, ¿está bien? O sea que es inyectiva. La segunda pregunta es, bueno, ¿es sobreyectiva? Esto ya dijimos recién que era una función, pero no importa, lo vuelvo a repetir. ¿Es sobreyectiva? Bueno, me tengo que fijar que, para que sea sobreyectiva, todos los elementos del conjunto de llegada, todos los elementos de la imagen o del codominio, que en este caso coinciden, tengan una preimagen. Vemos que
todos los elementos de este conjunto tienen una preimagen, ¿sí? Entonces, puedo decir que es sobreyectiva. Entonces, ¿es biyectiva? Y sí, si se cumple que es inyectiva y es sobreyectiva, es biyectiva. ¿Cuál es la relación que puedo hacer? Y que es una relación de equivalencia. Y acá les pregunto, ¿por qué es una relación de equivalencia? Tiene que cumplir con las 3 propiedades. ¿Cuáles eran? Simétrica, reflexiva y transitiva. Sí. Bien, bueno, ahora que lo digan los otros mis compañeros. Bueno, a ver, ¿cumple la reflexividad? Sí, sí, ¿Por Sí, sí la qué? cumple, Sí, ¿Por profe. qué? porque al -2 le vuelve a tocar -2, o sea que hace el rulito. Bueno, muy bien. Si yo tengo que escribir una relación, los elementos, los pares ordenados de esta relación serían -2, -2, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, ¿sí? Y entonces vemos que cada elemento se relaciona consigo mismo. Entonces, es reflexiva. ¿Es simétrica? Yo no veo la Sí, simetría, profe, pero me parece ¿a que dónde sí. está? ¿Y cómo la verías la simetría? En el mismo par, en -2, -2, porque son, todos los pares son Ah, así. no, porque claro, no Claro, había que repetirlos. Está bien. No exactamente, hacía falta exactamente. repetirlos. Claro. Bueno, último, ¿es transitiva? Y si, esa era la duda que yo tenía al principio de la clase, que fue lo que dijimos recién. Si yo tomo el par -2, -2, y lo comparo, ¿con quién lo comparo? Con el mismo par -2, -2, que no lo puedes escribir dos veces, pero sabes que está. Y lo obtengo al mismo. Exactamente. Pero el par -2, -2 Media no lo puedes trucha, comparar. Sí, sí. Pero el par, esto media es... trucha esa transitiva. Ay, la transitiva me cuesta un montón, profe. Sí, sí, yo sé. Por eso repito y repito las cosas. Escúchenme, esto es de matemática cuando tiramos la bomba de humo, ¿viste? Y nuestros alumnos se quedan como diciendo, ay, no entendí lo que dijo, pero bueno, si lo está diciendo, ponele que sí. Bueno, esto es así, esto es como medio chantapufi, que vos decís, qué trucho. Bueno, no importa, pero se está cumpliendo. A ver, yo sé que cada par, el -2, -2, tiene su simétrico. ¿Cuál es? Y el -2, -2. Nosotros estamos avalando que es simétrico. ¿Sí? Entonces, el par -2, -2, ¿con quién lo puedo comparar? Y no lo puedo comparar con otro par, porque la consigna es que empiece también con -2. Y ningún otro par de esta relación va a empezar con -2, salvo el mismo -2, -2. ¿Está bien? Entonces, ¿se cumple? Y sí, cumple con, con los requisitos que me están pidiendo. Bueno, no puedo no validarlo, ¿se entiende? No puedo decir, nada, qué feo, o sea, me está dando lo mismo, analizo y me da el mismo par. ¿Sí? Entonces, todos los Profe, o pares... sea que Sí, Dani. sí, todo par reflexivo es simétrico y es transitivo con el mismo. no. No, a ver, todo par transitivo no, salvo que sean iguales, salvo No, que... no. Todo par reflexivo, todo par que cumple con la reflexividad, con ser reflexivo, a su vez es simétrico y cumple con la transitividad, con él mismo. No, porque el par, por O ejemplo... sea, con él mismo no, con otro par que es igual que él, que está repetido, pero no lo veo. A ver, para, que se me hizo un nudo en la cabeza.
todo par que tenga su pará, si vos tenés, por ejemplo, pongamos otro ejemplo, aparte de este. Vos tenés el par 3, 4, ¿sí? Y tiene No, su simétrico. ese no. Ah, bueno, No, qué? no. Dame Yo el me ejemplo. refiero al par. Si yo Dame el tengo un ejemplo par, por con ejemplo, el número. par 2-2. Yo tengo el Sí, par 2-2. sí, Ese par tiene su reflexivo, por sí, más que no esté, sí, tiene su simétrico y también sí. tiene su transitivo. Si el Sí, ese conjunto está sí. formado Cuando los pares, únicamente por ese par. sí, cuando el par X y coincide, cuando los componentes X y son iguales, sí, es re fácil. Es el ideal. Pero como vos me dijiste todos los pares, si vos me decís todos los pares. No, porque me refiero a que siempre cuando sean iguales. Ah, ok. Si son Cuando iguales, el par sí. X y sean iguales. Sí, sí, ahí sí. Bien, bueno, lo vamos a aceptar entonces. Bueno, perfecto. Entonces se dan cuenta cómo estamos relacionando lo que vimos anteriormente de relación de equivalencia con esto de función identidad. O sea que la función identidad es una función biyectiva y sé que si la analizo desde el punto de vista de relaciones, es una relación de equivalencia. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. Sigo. Igualdad de funciones. ¿Cuándo dos funciones son iguales? Dos funciones son iguales cuando tengo una función que aplica de A en B y tengo otra función G que aplica de A en B, o sea que están aplicando los mismos dominios y las mismas imágenes. ¿Son iguales? Sí, solo sí. Para todo X que pertenece a A, se verifica que f de X es igual a g de X. ¿Está bien? Entonces, como ejemplo les pongo f de x, x cuadrado más 2x más 1, y g de x, y me pregunto si g de x, que es igual a el binomio, x más 1 al cuadrado, son funciones iguales. Entonces, yo hice trampa, ¿y qué hice? Grafiqué f de x, y grafiqué g de x, obviamente. Me dan las mismas funciones. Entonces, yo viendo los gráficos, ¿puedo asegurar que estas funciones son iguales? Sí, profe, más allá de que se tenga que hacer algebraicamente, con el gráfico también, ¿o no? No se puede, o sea, a ver, no sé si es válido como una demostración. Claro, pero la Tal vez si pregunta estoy en un examen. fue, viendo la gráfica de las funciones, si yo te presento estas dos gráficas y te pregunto, ¿son funciones iguales? ¿Vos me podés Sí, para mí responder sí. si son funciones iguales? Sí, yo estoy viendo que son las dos, tienen el mismo dominio, tienen la misma imagen, lo estoy viendo a través de la gráfica. Pero ¿dónde te dije cuál era el dominio y cuál era la imagen? No, lo estoy viendo yo estoy viendo que el dominio se encuentra en el valor de las X. Entonces Claro. el dominio es de... Pero esto, intencionalmente, está incompleto, porque yo te tendría que decir, Jani, según la definición que está arriba, dos funciones f que aplica de A en B y g que aplica de A en B son iguales, sí, solo sí, para todo x que pertenece a A se verifica que las imágenes son iguales. ¿En qué momento te dije mi función f, cuál era A aplica en B y en la función g cuál era el dominio y cuál era la imagen? No lo dije. ¿Sí? No lo dije. Si yo dejo esto así, sin aclarar nada, bueno, puedo suponer que el dominio de la función son todos los reales y que la imagen de la función o codominio de la función son todos los reales. Si supongo que son todos los reales y nadie hace ninguna salvedad sobre estas funciones, entonces sí, puedo decir que estas funciones son iguales. ¿Sí? Ahora, si yo quiero... Perdón, me perdí en una cosa, me perdí. ¿Cuál es la salvedad que estaría faltando? Que yo te diga, bueno, la función f aplica de reales en enteros y la función g aplica de
reales en reales, ¿son funciones iguales? ¿Será porque porque no la estoy definiendo en un universo? No estoy definiendo el dominio Por y eso la es que imagen. no puedo determinar. No estoy definiendo el dominio y la imagen dentro del universo. Por eso es que no puedo decir si son iguales. Sí, no sé a qué te querés referir No con estoy el diciendo, universo. El universo. y que no estoy diciendo si el dominio, a ver, no estoy diciendo que el dominio, por ejemplo, es, ya sean los reales, ya sean los enteros, no estoy diciendo a qué me estoy refiriendo. Ujú, O sea, el enunciado está incompleto, eso sería, exactamente. Ujú. Yo acá te tendría que haber puesto. pero entonces tampoco lo podría demostrar algebraicamente. Entonces tampoco lo puedo demostrar algebraicamente, porque si el enunciado está incompleto, Claro, claro, por está mal eso. hecha la Mirá, pregunta, ¿o no? yo te tendría que haber dicho f, que es igual a x cuadrado más 2x más 1, que aplica de reales en reales, es igual a g, que es igual a x más 1 al cuadrado, que aplica de reales en enteros. Ya no me acuerdo si lo dije así al principio o lo cambié. ¿Me entendés? Estoy definiendo tanto en f como en g cuál es el dominio y cuál es la imagen. O te puedo definir Y para pero no si vos me hacer... estás diciendo, que aplica de reales en reales Sí, y que el otro aplica de reales en enteros. sí. Entonces yo con ya escuchar eso puedo decir que no son iguales o no. ¿Por qué? Y porque una aplica de reales en reales, es decir, que va a entrar toda la recta numérica, y el otro aplica de reales en enteros, van a entrar únicamente los números enteros. ¿O no? Está bien. Pará. Pero sí, no son, si yo cambio los dominios y las imágenes, ya no son funciones iguales. Te voy a dejar que las funciones aplica de reales en reales a las dos, pero voy a decir que Sí. a una la voy a evaluar en todos los reales en reales y a otra la voy a evaluar, el dominio va a ser los reales positivos, ¿sí? O sea, la función f aplica de reales en reales y la función g aplica de reales positivos a reales. ¿Cuál es la diferencia? Que una gráfica la evalúo entera y la otra gráfica la voy a evaluar solo esta rama, a partir de Si 0 la en acotaste. adelante. Claro. Entonces, a ver, gráficamente, y son iguales, pero el dominio y la imagen de la función no son iguales, ¿sí? Entonces, a la conclusión que quiero llegar es que dos funciones son iguales, no solamente porque sus gráficas sean iguales, sino porque sus dominios y sus imágenes son iguales. Entonces, cuando a mí me están preguntando si las funciones son iguales, tengo que evaluar cómo están definidas con respecto al dominio y con respecto a la imagen. ¿Está bien? Claro, bien. Yo voy a partir del enunciado, depende de lo que me esté diciendo. Porque Claro. si me decís que partís de los reales y terminás en, no sé, en los enteros, y en el otro me Bueno, decís que partís de los reales y terminás en los reales, yo ya sé que no van a ser iguales. Si vos me bueno, decís que partís de reales, terminás en reales, partís de reales y terminás en reales, ahí sí la evalúo. claro. Si yo te hubiese dicho f de x y g de x aplican las dos de reales en reales, y sí, estas funciones son iguales. O sea que la aclaración que me falta hacer acá, para poner ese simbolito de igual que puse ahí, es que las dos funciones aplican de reales en reales. ¿Está bien? Vamos a analizar este ejemplo. Obviamente que a mí siempre, para entender un tema, me gusta dar contraejemplos. O sea, es muy fácil explicar cuando algo se cumple, pero para mí se entiende más cuando mostrás cuándo no se cumple. ¿Sí? Entonces, si estoy hablando de igualdad de funciones, me dan la función f de x igual a x al cubo, y g de x igual a x al cubo. Acá, a diferencia del ejemplo anterior,
las dos funciones tienen su fórmula igual. ¿Qué es lo que cambia? Y que me está diciendo que x está entre menos 3 y menos 1, en f de x, y g está entre 0 y 3. Si analizo las gráficas sin acotar nada son iguales. Ahora, acotando las x, como me está pidiendo acá, ¿ven? Yo tendría que analizar solamente este tramo de la función. Para este tramo de la función, primero tengo dominios distintos, porque el otro tramo de la función que tengo que analizar es de 0 a 3. ¿Ven? Y me daría esta rama. Entonces, no puedo decir que estas funciones son iguales. ¿Se entiende? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Tengo esas dos funciones. Y nosotros vemos algebraicamente f de x es lo mismo que tener la raíz cuadrada de x por todo esto, es lo mismo algebraicamente que expresarlo de esta forma. Nosotros sabemos por propiedad que es válido. Ahora, en funciones, y ahí no estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente en funciones, cuando manejo la raíz cuadrada de una función, tengo que definir bien el dominio, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que esta función me dé imágenes, esta raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz cuadrada, tiene que ser positivo, ¿está bien? Entonces, bueno, este ejemplo seguramente lo deben haber analizado en cálculo también. Cuando tienen raíces cuadradas, ¿cuáles son las restricciones del dominio? No me salía esa palabra. Gráficamente, si ustedes grafican esto, tienen este gráfico, y grafican esto, tienen este gráfico. Entonces ustedes me van a decir, bueno, es obvio que ya desde el vamos, estas funciones no son iguales, ¿está bien? Porque ya gráficamente me están mostrando que no son iguales. ¿Se entiende? Pero no alcanza solamente con el gráfico. Si el gráfico me lo está mostrando, como en este caso, bueno, buenísimo. Pero si tengo el caso anterior en el que el gráfico me dan iguales, y tengo que analizar los dominios y tengo que analizar las imágenes, ¿está bien? Bueno, la pregunta es, ¿son funciones iguales las que están propuestas acá? Esto se los voy a dejar como ejercicio para no hacer la clase tan eterna, Se los dejo como ejercicio. Mañana arrancamos con estos ejercicios. Quiero las gráficas, háganlo con el GeoGebra, no hay problema. Quiero las gráficas y quiero el análisis de las funciones. Si yo no hago referencia al dominio y a la imagen, como en este caso, consideran de reales en reales, como en el primer y segundo caso. En el tercer caso, sí estoy haciendo referencia al dominio y a la imagen. ¿Se dan cuenta? Analicen bien estos tres ejemplos, si son funciones iguales o no. Hagan la gráfica y lo analizan. Último, creo que es el último tema que tengo para hoy, la función inversa. Me dice que, bueno, una función que aplica de A en B, admite inversa, sí, solo si existe una inversa de f a la menos 1 que aplica de B en A. O sea que siempre la inversa de una función va a aplicar, o sea, si esta aplica de A en B, la inversa aplica de B en A. Tal que, cuando yo componga esas funciones, la función con la función inversa, o la inversa con la función, me va a dar la función identidad. No sé si se acuerdan de cálculo, les pongo un ejemplo numérico. Tengo la función f de x igual a x al cubo. Lo que tengo, bueno, primero el grafiquito. Me gusta hacer este grafiquito para entender esto. Tengo una función f que aplica de a en b. Partiendo de un elemento de x, si aplico f me queda f de x, ¿sí? Y una función
f a la menos 1, que aplica de b en a, y entonces si a f de x le aplico f a la menos 1, me queda f a la menos 1 de f de x. Si hago la composición, me va a quedar escrito de esta forma. Acá me faltó la x. Ejemplo. Bueno, tengo esa función. ¿Cuál es el procedimiento? Espero que haya sido el mismo procedimiento que les enseñó el profe para encontrar la inversa de la función. Lo que yo voy a hacer es encontrar la inversa de la función y después componerlas para demostrar esto. Entonces digo, f de x igual a x al cubo es lo mismo que escribir, en vez de f de x, es lo mismo que escribir y. Y es igual a x al cubo. Para encontrar la inversa, lo primero que hago es hacer un cambio de variables. Donde está la y pongo la x, donde está la x pongo la y. Así de simple. Y después de que hago esto, despejo y. ¿Sí? Trabajo algebraicamente y llego a la expresión y es igual a la raíz cúbica de x. Esta sería la inversa de la función. ¿La inversa de quién? Y de x al cubo. ¿Cómo verifico eso? Según lo que me están diciendo acá, según la definición de inversa, una función tiene inversa cuando las compongo y llego a la función identidad. Bueno, entonces las voy a componer. Primero hago f compuesto de f a la menos 1 y me tiene que dar la identidad aplicada en a. Y después hago f a la menos 1 de f a la menos 1 compuesto de f, y me tiene que dar la identidad aplicada en b. Entonces hago f a la menos 1 de f de x es esto, escrito de esta forma que les dije que me gustaba más. Quiere decir que en cada variable de f a la menos 1 voy a aplicar f de x. Entonces, miro, en cada variable de f a la menos 1 sería la variable x. Tengo que aplicar f de x, que sería x al cubo. Bueno, me quedaría de esta forma, en donde algebraicamente es válido simplificar exponente con índice. Y me queda x, que es la función identidad. Lo mismo voy a hacer en este sentido. Primero aplico f a la menos 1, acá se los reescribí, y quiere decir que en cada variable de f voy a aplicar f a la menos 1. En cada variable de f voy a aplicar f a la menos 1. Entonces me quedaría esto que es f a la menos 1 elevado al cubo. Que algebraicamente es válido también simplificar exponente con índice y me queda la función identidad. Entonces puedo decir que como se cumple que al componer las funciones, la función original y la función inversa, en ambos sentidos, las dos me dan la función identidad, entonces f de x admite inversa. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, sigo. Hay un detalle, que para que la función admita inversa, tiene que ser biyectiva. O sea que tiene que ser una Sí, eso sí lo función... habíamos visto. Bien, tiene que ser una Eso función lo dio el profe de cálculo. 1 a 1, perfecto. Entonces no estoy hablando nada que no conozcan. No, eso sí lo dio el profe de cálculo, Muy bien. todo ese tema. Ejercicio. Encontrar la función inversa de cada uno y verificar. ¿Qué quiere decir verificar? Componer en ambos sentidos para que me dé la función identidad, ¿sí? Eso es lo último. O sea que tienen este ejercicio de función inversa y este ejercicio de igualdad de funciones. Empiezo la clase de mañana con estos dos ejercicios, me quedo tranquila de que lo hicieron bien, y después nos ponemos a ver el trabajo práctico número 3, y les indico que tienen que hacer el trabajo práctico número 4. ¿Se entiende lo que vamos a hacer mañana? Wow. Muchísimo. ¿Quién se quejó?
Sí, se entiende. Profe, este video lo subís en un ratito, así podemos Sí. tomar nota, pues yo no he Espero, tomado nota de nada. espero que suba Escucho rápido porque ha durado no sé cuánto tiempo el video. Así es que, sí, yo siempre se los voy a subir, por eso hice esto, de pagar Zoom y que ya directamente me grabe la clase. ¿Sí? Es como si estuviéramos en clase presencial. Así les quemaría la cabeza si estuvieran en forma presencial. ¿Sí? Es más, tendríamos un tiempito más en forma presencial. Bueno, los dejo entonces con... siempre los dejo un ratito antes, acuérdense que esta clase dura hasta la 1. Quédense haciendo, les quedan 20 minutos. En 20 minutos hacen este ejercicio y el último. ¿Sí? Mañana no va a hablar Janina y no va a hablar Carlos. Mañana, por lista, que la tengo acá, voy a nombrar, y dicen los ejercicios la gente que fue asignada. Voy a tomar asistencia antes de que se vayan. Bueno, esperen, voy a dejar de grabar, así no queda todo esto grabado. Adiós. Dejo de compartir. Ay, no sé qué hice. Detener grabación.